Hola, bienvenidos a todos a nuestra primera clase encuentro. Por fin se dio que arrancáramos con este gran taller literario 2021 que estaba programado para el año pasado, pero lo vamos a concretar este año. ¿Qué tengo ganas de hacer con ustedes? Lo más importante que podemos hacer juntos, que es leer, interpretar el texto y a su vez estar atentos a muchísimas cuestiones paratextuales de los textos seleccionados. Cuando me refiero a cuestiones paratextuales, me refiero a estar atentos a lo que es la edición, la editorial del texto elegido, a la traducción y a varias cosas que vamos a ir viendo de este libro que forma parte de la primera cuestión que vamos a tener juntos. ¿Cómo fui seleccionando esto? Lo fui seleccionando de acuerdo a temas. Y este primer tema tiene que ver con la escritura en tiempos de encierro. Y cuando hablamos de encierro, nos va a sonar esta palabra por el contexto que estamos viviendo desde el año pasado, en donde la palabra encierro tiene que ver con el famoso coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que este librito que tengo acá conmigo, que nos va a acompañar en esta primera clase, llamado El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a Italia, nos vamos a ir a Florencia, para interpretar lo que ocurrió allí hace más de 600 años, que es bastante similar en contexto a lo que nos ocurre hoy. ¿Sí? Bien, antes de entrar en el contexto social, histórico, político de esta obra, me gustaría que ustedes entiendan lo importante que es muchas veces antes de comenzar a elegir un texto, poder prestar atención en los referentes paratextuales. ¿Qué quiero decir con esto? La edición. ¿Qué edición van a leer o qué edición vamos a leer juntos? Una edición del año 2005 de la editorial Losada. En esta edición tenemos una introducción que está escrita por Giovanni Papini, que es un escritor italiano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde hay todo un estudio preliminar del autor muy interesante. Para quienes quieran leerlo se los puedo pasar. Pero lo más importante es de los textos que son en otros idiomas que no es el nuestro, que no es el castellano, que no es el español, poder acceder a traducciones fieles a nuestro idioma para que podamos leer una traducción, una interpretación del texto lo más fiel posible a ese idioma original. Esta traducción es una traducción que está hecha por Luis Obiols, que la primera traducción él la hace en 1904. Por supuesto que en más de 600 años que tiene la obra ha sido traducida infinidades de veces y la mayoría de las traducciones primeras es en el idioma francés. Bueno, dicho todo esto que tiene que ver, como les decía, con todas las referencias paratextuales importantísimas cuando tomamos un libro, nos vamos a ir a leer el cuento seleccionado. ¿Qué otra cosa podemos decir respecto al libro? Muchísimas. Por ejemplo, que en su portada tiene una pintura del siglo XX, o sea que nos vamos a algo muy reciente. Es una pintura que justamente refiere a la circunstancia de escritura que eligió Giovanni Boccaccio para abordar esta narración. Bien, siguiendo con las referencias paratextuales del libro, nos vamos al título y en el título encontramos la palabra, por supuesto, Decamerón. Decamerón proviene del griego deca, que es el prefijo que significa 10, y su sufijo que significa días.
Es muy, muy sugerente, por supuesto, a todo lo que es la inventiva, la estructura de este libro, porque justamente contiene 10 jornadas con 10 cuentos en cada una de las jornadas. En su prólogo, el autor da bien inicio a lo que va a ser esta inventiva enmarcada, por eso se dice que es una narración enmarcada en el contexto de la peste. ¿Qué peste? La peste negra que aconteció en el 1348-1347 en la ciudad de Florencia, Italia. ¿Qué ocurre con esta gran idea que tiene Boccaccio? Primero que después, cuando hablemos de él, de su biografía, vamos a dar referencia de lo que significaron las mujeres para este autor y lo tan crucial que fueron lo tan cruciales que fueron las relaciones con las mujeres, ya que en el prólogo del autor encontramos una clara dedicatoria de esta obra a las mujeres. ¿Qué mujeres? Muy importante el dato, mujeres que sepan amar, dice, ¿sí? ¿Y qué hace al respecto? Pone en voz justamente de las mujeres la capacidad de narrar, la capacidad de contar. Son 7 mujeres y 3 hombres. Los críticos literarios hacen una referencia muy clara entre los nombres propios reales de las mujeres de las cuales se enamoró Giovanni Boccaccio o con las que tuvo relaciones y los personajes en esta obra. Como les decía, sin irme de lo que es la estructura, 10 días, 10 cuentos. No se contaban las historias los días sábados y domingos, es decir, se va a 14 días, porque los sábados y los domingos, para la época, pensemos en más de 600 años atrás, eran días sagrados. Y estamos justamente en un trance entre el pasaje de la Edad Media y el Renacimiento. Bien, siguiendo con el contexto que hacíamos referencia de este trance que es la Edad Media al Renacimiento, podríamos decir que el Decamerón es un preludio de lo que va a ser el Renacimiento o una Edad Media tardía, la segunda etapa de la Edad Media. ¿Por qué digo esto? Ubicándonos un poco históricamente en el nacimiento del autor. El autor nace en 1313 y muere en 1375. ¿Qué autores importantísimos de la literatura italiana rodean a la obra? Por supuesto, Dante Alighieri con la Divina Comedia es la obra emblemática de Italia que atraviesa en gusto literario a Boccaccio, y Francesco Petrarca, que es el otro autor con el que el Giovanni Boccaccio va a tener relación y lo va a admirar, por supuesto, sobre todo en su edad avanzada. ¿Qué datos importantes o qué datos deberíamos tener en cuenta de la biografía, de la vida de este autor? Cuando antes hice referencia a lo que fueron las mujeres en su vida, es importante saber que no conoció a su mamá. Está marcada la vida de Giovanni Boccaccio por nacer de una manera bastante particular, porque él es fruto de una relación adúltera, o sea, su mamá tenía una pareja con un amante. Y en este trance de lo que significa el amante y ser una esposa legítima, es que se inventan muchas de las historias que están en el Decamerón. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una cosa menor, porque a su vez en todas las elecciones de las mujeres de las que se enamoró, él luego, así como quien quiere la cosa, también termina siendo amantes de ellas. Una de las musas inspiradoras de este libro
que está representada con un seudónimo, porque su real nombre era María de Aquino, es la famosa Fiammetta, a quien él dedica muchas de sus obras, muchos de sus escritos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mujer tiene un rol preponderante en la obra de Boccaccio y cuando les hablaba de 7 mujeres, esas 7 mujeres claramente tienen que ver con su vida amorosa. ¿Quiénes son esos 3 hombres? Bueno, esos 3 hombres son los 3 hombres que de distintas maneras asumieron su rol frente a la vida, su condición humana frente a la vida, frente al amor, frente al clero, frente a lo religioso, frente a la ley, ¿sí? ¿Qué quiero decir también con esto? Que vamos a encontrar en estos 100 cuentos temas relacionados o cuentos relacionados que parodian, que burlan, que humorizan todo lo que tiene que ver con la mujer, con el mundo amoroso, con las relaciones hombres y mujeres, pero a su vez la relación de los hombres o la relación que hay de los hombres con la ley y con el clero, con lo religioso. También de los mandatos del casamiento, de los mandatos de la vida marital. Este Chichibio el cocinero es un cuento, como les decía antes, de la jornada sexta. Y en esa jornada sexta, uno de los temas que nosotros vamos a ver es cómo también ciertos personajes muchas veces tienen una suerte de astucia, picardía, que los lleva a sortear situaciones engorrosas. Bien, nos vamos a ir entonces a la lectura propiamente del cuento seleccionado, que quiero que sepan que había muchísimos para seleccionar, pero nos fuimos específicamente a ese, en donde el tema de la astucia, de la picardía, es lo crucial en el cuento. Los temas predominantes, dice Giovanni Papini, que es el autor del estudio preliminar, son los de la fortuna, los del ingenio, la vida, que está siempre a la merced de la suerte, que puede ser corregida y desviada por la inteligencia del hombre. No queda lugar para la divinidad y apenas un poquito para la ley. ¿Por qué? Porque en otras de las jornadas, sobre todo las primeras, antes de llegar a la sexta, que va a ser la que nosotros leemos, ¿a qué se critica? A la avaricia, a la ley, a la religión. Son críticas, burlas, parodias de todos esos temas que circulaban en la sociedad de esa época. Me parece muy interesante que podamos reflexionar sobre la escritura en tiempos de encierro, como es el título de esta clase encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros pensamos que el contexto el cuadro de la peste que nos pinta Boccaccio y del cual surgen todas esas historias, y que esas personas dueñas de las historias, dueñas de esos cuentos, quieren hacer reír con lo dicho, reír con la palabra, trasladar a quien oye la historia los personajes tal cual eran, sin filtros, sin ningún tipo de censura, podríamos decir. Hay ahí una genialidad que tiene que ver con sortear los pasos de la muerte, sortear los pasos de lo que es la catástrofe, lo que es la peste, lo que es el virus que hoy tenemos entre nosotros. Lamentablemente no todo el mundo cuenta con la capacidad tal vez de poder salir y sortear a la muerte, ¿no? Porque justamente es interesantísimo leer en la biografía del autor que a él personalmente lo marcó muy de cerca esa peste vivida en Florencia. Muchos de sus familiares, incluida su hijita, murió, por lo cual
más allá de que el tenor de la obra es humorístico y totalmente controvertido en cuanto a la composición, porque habíamos hablado anteriormente de que a nivel artístico, a nivel cultural, hablamos de Petrarca y hablamos de Dante Alighieri, que no han hecho narraciones de este estilo, sino que han sido más líricos, podríamos decir. Boccaccio es esto, es la genialidad de romper con toda esa estructura más clásica, más dedicada a una prosa o a un tenor lingüístico mucho más puro, para hablarnos de lo humano, de ese humanismo preponderante en Boccaccio. ¿Qué me interesaría que piensan cuando leen este Chichibio del cocinero? ¿Qué me gustaría que podamos seguir reflexionando, interpretando juntos de Boccaccio? Por supuesto, invitadísimos a leer las jornadas previas a la sexta y entendiendo esta propuesta de Pampinea, de ir a esa campiña para poder disfrutar desde ahí y poder sortear la muerte, ¿sí? De una manera totalmente saludable que tiene que ver con narrar la vida. Comenzando con la lectura del cuento, yéndonos primero a los referentes paratextuales que hacíamos referencias anteriormente, en el prólogo del autor, fíjense el detalle, por supuesto escrito en primera persona de Giovanni Boccaccio, las referencias que hay a esa dedicatoria a las mujeres. Dice: hay que compadecer a los afligidos. Es una ley de la humanidad. La compasión la siente todo el mundo, pero nadie mejor que aquellos que tuvieron necesidad de ella y han experimentado sus saludables efectos. Si ha habido algún hombre afortunado, lo he sido yo. Desde mi juventud quedé perdidamente enamorado de una dama de un mérito extraordinario, de un nacimiento ilustre, demasiado ilustre sin duda para un hombre de baja condición como yo. Continúa todo el prólogo del autor y hay algo llamativo en este prólogo que describe grandemente, como un maestro que fue Giovanni Boccaccio, lo que son las mujeres. Dice: cuanto más desdichado se es, cuanto más se sufre, mejor recibidos son los consuelos. Por lo tanto, debo dirigir los míos, no obstante mi insignificancia, mejor a las mujeres que a los hombres. La delicadeza, el pudor, las hace a menudo disimular la llama amorosa en la que arden. Además, siempre contrariadas por tener que esconder en sí mismas sus voluntades y sus deseos, esclavas de los padres, de las madres, de los hermanos, de los maridos, que casi todo el tiempo las tienen prisioneras en el estrecho recinto de su cuarto, donde permanecen ociosas, se entregan a los caprichos de la imaginación, que no cesa de trabajar. 1000 pensamientos distintos las asedian constantemente, y no es posible que estos pensamientos sean siempre alegres. Fíjense cómo en este prólogo el autor le da un papel muy preponderante a las mujeres para poder dar pie luego a la última parte del prólogo, en donde les da la capacidad de contar, de hablar, les da la capacidad de narrar y de que sea por parte de las mujeres que haya esta gran idea de contar cuentos. Dice: para reparar en lo que de mí dependan las injusticias de la fortuna, que ha dado tan pocos motivos de distracción al sexo débil, me propongo, para ir en ayuda de aquellas que aman, puesto que las otras les basta con la aguja, contar 100 cuentos o fábulas o parábolas o historias a su gusto. Es decir, les da a esas mujeres la posibilidad de contar historias a gusto de ellas, y eso no es un dato menor. Esas historias se hallan divididas en 10 jornadas, como decíamos antes, y fueron relatadas por un grupo compuesto de 7 damas y 3 caballeros durante la peste que últimamente causó tan grande mortalidad. Las damas que las lean encontrarán al hacerlo
placer y útiles consejos, verán por los consiguientes ejemplos lo que les conviene hacer y lo que han de imitar. Si tal cosa sucede, y dice, y Dios quiera que así sea, daré gracias al amor, que al librarme de sus cadenas me ha puesto en estado de poder intentar algo con que pueda agradar a las mujeres. De esta manera da paso a la primera jornada el Decamerón. En esta primera jornada, ¿qué encontramos? Quiero que presten atención lo ilustre y lo grande que es, en coincidencia de contexto, como decíamos al principio, la descripción casi crónica que hace de todo lo que aconteció con la peste negra. En esa Florencia que se vino abajo en cuanto a muerte, porque pinta, porque eso es lo que hace Boccaccio, pinta con palabras, los adjetivos que utiliza para describir hacen que parezca una pintura lo que nos está diciendo. Los adjetivos que utiliza son magistrales a la hora de caracterizar los personajes. Quiero que presten atención. La jornada primera entonces de esta obra está a cargo de la reina, de quien va a comandar el inicio de los cuentos, de quien se va a gestar la idea de, frente a este contexto, frente a este cuadro de muerte, retirarse hacia la campiña y poder allí estar en una actitud de escape a la muerte, o de, podríamos decir, de escribir en tiempos de encierro, o en ese escribir, como decíamos nosotros, la escritura en tiempo de encierro, esta idea de contar cuentos, que viene desde muy tiempos remotos, ¿no? Porque la tradición de contar cuentos fluye en la historia de la humanidad de manera oral, o comienza de manera oral. ¿Qué vamos a decir entonces y qué quiero que presten atención de la introducción? Fíjense cómo comienza la introducción. ¿Cómo está compuesta entonces la jornada primera? Esa jornada en que va a estar dirigida por Pampinea. Comienza con una introducción que es el cuadro, es una introducción que encontramos un cuadro espantoso de muerte, de lo que aconteció en Florencia. Dice: cada vez que pensando conmigo mismo, graciosísimas mujeres, en cuan compasivas soy todas por naturaleza, considero que la presente obra tendrá a vuestro juicio un principio grave y enojoso, ante el doloroso recuerdo de la pestífera mortandad terrible para cuantos la presenciaron o de ella supieron y que conservan grabada en su memoria. Dice: digo pues que los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios habían llegado ya al número de 1348, ese es el año, cuando en la ciudad de Florencia, la más bella de todas las de Italia, apareció la mortífera peste que por obra de los cuerpos superiores o de nuestras inicuas obras fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para enmienda nuestra, y que se había anunciado algunos años antes en las partes orientales, habiendo privado de la existencia una cantidad innumerable de vivientes. Habíase extinguido sin detenerse de uno a otro lugar hacia el occidente. ¿Qué más nos dice? Interesantísima esta introducción, recomiendo que la lean en profundidad porque espanta, asombra y estremece la coincidencia de todas las descripciones que hace Giovanni con lo actual, con lo que estamos viviendo con el coronavirus desde el año pasado, con esta cuestión de las muertes, de cómo manejar a los muertos, de cómo estar en contacto con el enfermo y de cómo muchos tienen una actitud frente a la enfermedad descreída o creída, aferrada al miedo o eludir ese miedo con otro tipo de actividades.
dice, por ejemplo, cosas que llaman la atención, que fui marcando. Para curar esta enfermedad, ni consejo de médico ni virtud de medicina parecían valer ni aprovechar, de modo que por no permitirlo la índole del mal, o fuera que la ignorancia de los medicantes, no conocieron de qué se trataba. O sea, la peste hace una descripción también previo a decir esto de la medicina, en donde vemos que nos dice qué le pasa a la persona, esta cuestión de la aparición de los bubones. Había algunos que observaban que con una vida moderna y con privarse de toda superfluidad resistían mejor la invasión y congregándose juntos vivían separados de todos los demás. ¿Qué ocurre en esta introducción, en esta primera jornada? Toda esta descripción del cuadro de muerte, que es la excusa perfecta para introducir lo que propone justamente el reinado de Pampinea. Fíjense que dice Pampinea, dice, enfádame a mí mismo el ir resolviendo tantas miserias, porque queriendo ahora dejar a un lado esa parte de la que cómodamente puedo prescindir, digo que, hallándose nuestra ciudad en tal estado, casi sin habitantes, acaeció, según después supe por persona digna de crédito, que en la venerable iglesia de Santa María Novelia, un martes por la mañana, no habiendo allí casi nadie más, encontráronse, oyendo los divinos oficios en traje de luto como lo requería semejante época, 7 mujeres jóvenes unidas entre sí por amistad, vecindad o parentesco, ninguna de las cuales había pasado los 28 años ni eran menores de 18, todas ellas instruidas, de noble familia, bellas, discretas y grandiosamente modestas. Citaría sus nombres si una justa causa no me lo impidiese, la de no querer que por las siguientes cosas por ellas referidas y por las oídas tiempo a venir, alguna de ellas pudiera avergonzarse, ya que hoy las leyes son más rígidas para el placer. Bien, más adelante continúa esta descripción que hace de este encuentro de las mujeres y dice: a la primera y de mayor edad la llamaremos Pampinea, a la segunda Fiametta, Filomena a la tercera y a la cuarta Emilia, a la quinta le daremos el nombre de Laureta, Neifile a la sexta y a la última, no sin motivo, la nombraremos Elisa. Habiéndose reunido no por propósito alguno, sino por casualidad, en uno de los lados de la iglesia, sentadas casi formando corro, tras algunos suspiros y dando de mano a sus devociones, empezaron por decir entre sí muchas y variadas cosas sobre la cualidad del tiempo. Y en medio del silencio de las demás, tras un espacio de tiempo, empezó Pampinea a hablar en estos términos: mis queridas señoras, muchas veces habéis podido decir que, como yo, que a nadie ofende quien usa honestamente de su razón. Natural es que todo aquel que nace ajuste, conserve y defienda su vida como pueda. ¿Qué va a decir acá Pampinea? Va a ser toda una descripción de cómo la muerte por la peste atravesó a las mujeres y cómo, en definitiva, son decisiones de cómo vivir la muerte, en donde podríamos decir que esta suerte de idea que va a proponer Pampinea de irse a la campiña, a retirarse y de alguna forma sortear la muerte contando historias, es una de las propuestas más inteligentes. Es decir, Giovanni Boccaccio, a través de Pampinea, elige decirnos, o mejor dicho, a través de la voz de una mujer, elige decirnos cómo se puede sortear la muerte. Bueno, me parece que en todas las siguientes partes de esta introducción
en donde se establece todo el diálogo entre las distintas mujeres y después se introducen las llegadas a iglesia de los hombres que las van a acompañar y que entre ellas lo que disputan es una suerte de acompañamiento como guía. Otra cosa importante, deciden que a esa campiña las van a acompañar criadas y criados para poder establecerse ahí a simplemente deleitarse contando historias. Es decir, van a tener banquetes servidos. Ahora vamos a ir a la introducción justamente de la jornada sexta, en donde vamos a ver una descripción de eso. Bien, nos vamos entonces a la jornada sexta. La jornada está dirigida por el reinado de Elisa, y para que podamos tener en cuenta cómo viene la continuidad de los cuentos, vamos a ver que el cuento cuarto, que es el de Chichibio, viene de un cuento tercero, que era un cuento que estaba a cargo de Laureta. Dice, cuento cuarto, Chichibio el cocinero. El cocinero de Conrado Gianfigliazzi, con una frase oportuna, obtiene su salvación, convierte en risa la ira de Conrado y se libra de la mala suerte con que éste le amenaza. Ese es un resumen. Callada Laureta ya, y de todos había sido nona sumamente aplaudida, cuando la reina ordenó a Neifile que continuara, y ésta lo hizo así. Aun cuando el ingenio fácil, cariñosas damas, proporcione con frecuencia palabras útiles y bellas a los decidores, según las circunstancias, también la fortuna, auxiliadora alguna vez de los miedosos, pone de improviso la lengua de estos alguna que, teniendo reposado el ánimo, no habrían sabido encontrar, lo cual pretendo demostraros por medio de esta historieta. Conrado Gianfigliazzi ha sido siempre, como vosotros habéis podido ver y oír, noble conciudadano nuestro, generoso y magnífico, llevando vida caballeresca, divirtiéndose constantemente con sus perros y con sus pájaros, sin hablar de otras mayores aficiones suyas. Habiendo cierto día cogido en Perétola con su halcón una grulla muerta, como la hallase gorda y tierna, la mandó a su cocinero, que se llamaba Chichibio y era veneciano, diciendo que la asara y aderezara bien para la cena. El cocinero, que parecía un hombre insustancial, decidió que después que aderezó la grulla, le puso al fuego y empezó a cocerla con cuidado. Cuando estaba ya casi cocida, empezaba ya a oler. Acaeció que entró en la cocina una mujercita del país llamada Bruneta, de la cual el cocinero estaba muy enamorado, y percibiendo el olor de la grulla y viéndola, pidióle con insistencia a Chichibio una pierna de ella. El cocinero le respondió cantando y diciendo: «No la alcanzaráis de mí, dama Bruneta, no la alcanzaráis de mí». De lo cual, enfadada ésta, replicó: «Pues a fe que si no me la das, nunca conseguirás de mí cosa que a ti te plazca». Y no tardaron en trabarse de palabras. Al fin Chichibio, para no disgustar a su amada, despedazando una de las piernas de la grulla, se la dio. Puesta después la grulla sin pierna delante de Conrado y de algún invitado suyo, y sorprendiéndose aquel de semejante cosa, mandó llamar al cocinero y le preguntó qué había sido de la otra pierna de la grulla. A quien el embustero veneciano contestó súbitamente: «Señor, las grullas no tienen más que un muslo y una pierna». Enfadándose, Conrado replicó: «¿De dónde diablos has sacado que no tienen más que una pierna y un muslo? ¿Te figuras que esta es la primera grulla que veo?». Chichibio insistió: «Es tal como digo, señor, y cuando os plazca os lo haré ver en las vivas». La presencia de los forasteros que con él comían hizo que Conrado no quisiera volver atrás en sus palabras, pero se limitó a decir: «Puesto que me dices que me lo harás ver en las vivas, cosa que jamás vi ni oí decir que así fuera, mañana por la mañana quiero verlo y me daré por satisfecho. Pero por el cuerpo de Cristo, te juro que si no es así, te haré castigar de tal manera que mientras vivas te acordarás de mi nombre». Terminada pues por aquella noche la discusión, a la mañana siguiente, al despuntar el día, Conrado, a quien durmiendo no se le había desvanecido el enojo, levantóse incomodado aún y mandó a que le trajeran los caballos, y haciendo montar a Chichibio en un rocín, se lo llevó
a un riachuelo a cuya orilla solían verse grullas al amanecer, diciendo: «Pronto veremos quién mintió anoche, tú o yo». El cocinero, al ver que todavía duraba la cólera de Conrado y que procuraba probar su mentira, no sabiendo cómo componérselas, cabalgaba junto a Conrado, presa de indecible miedo, y de buena gana habría escapado a hacer lo posible. Mas como no podía hacerlo, iba mirando hacia adelante, hacia atrás, hacia todos lados, y cuanto veía antojábasele grullas que sobre sus dos patas estaban sosteniéndose. Llegado ya cerca del río, lo primero que a la vista se les presentó en la orilla fue más de una docena de grullas que se tenían todas en un pie, como suelen hacerlo cuando duermen. Apresuróse Chichillo a mostrárselas a Conrado, diciendo: «Ahí podéis ver, señor, perfectamente como os dije anoche la verdad, al asegurar que las grullas no tienen más que un muslo y un pie, con solo que miréis las que ahí están». Al verlas, Conrado contestó: «Espera, que voy a probarte cómo tienen dos». Y aproximándose algo a ellas, gritó: «¡Eh! ¡Eh!». Y a este grito las grullas, bajando la otra pata, después de dar algunos pasos, pusiéronse todas a huir. Volviéndose entonces Conrado a Chichillo, añadió: «¿Qué te parece, Vibrón? ¿Ves cómo tienen dos?». Espantado casi Chichillo, y sin saber él mismo lo que se decía, respondió: «Sí, señor, pero a la de la noche vos no le gritaste, que si se lo hubiese gritado, también habrían sacado el otro muslo y la otra pierna, como lo han hecho estas». Tanto le plugó a Conrado esta contestación que toda su cólera se convirtió en risa y dijo: «Tienes razón, Chichillo, esto es lo que yo debía hacer». De modo que con su pronta y satisfactoria respuesta desvivió Chichillo su mala suerte e hizo las paces con su señor. Muy bien, este es un cuento típico de los cuentos de esta jornada, en donde la astucia, la picardía de los personajes hacen que de manera cómica, de manera pintoresca, tengan suerte en su destino. Algo de lo que nos dice Neifile ahí en iniciar esta historia y por qué cuenta esta historia. Espero que les haya gustado, espero que estén a gusto con la manera de abordar los textos seleccionados. Los seleccioné con la idea de que puedan problematizar lo que nos está pasando, de que en medio de contextos, de cuadros y de situaciones desfavorables, sean familiares, sean a nivel país, a nivel pueblo o a nivel de lo que nos ocurra, podamos a través de la literatura estar más contentos, estar conectados con algo puro que tiene que ver con nosotros, con lo que somos. En la próxima clase encuentro vamos a seguir problematizando, por supuesto, la pandemia, por supuesto todo lo que vivimos, con muchísimos textos clásicos, con muchísimos textos contemporáneos, y quiero que estén atentos al grupo o a la clase siguiente o en el grupito que vamos a hacer de WhatsApp, porque allí vamos a problematizar con otros vínculos textuales. Es decir, si tiene 600 años de historias, imagínense todas las cosas bellas que hay posteriores al libro original, en donde es un clásico y que por supuesto otros autores, otros pintores, otros directores de cines han tomado a este clásico para poder hacer relatos de todo tipo. Los invito a que lean activamente, a que podamos estar en contacto. Estoy abierta a que me escriban tanto en el grupo o de manera privada, a que graben audios, a que puedan expresarse y puedan sentir libremente lo que les pasa cuando leen. Un beso y hasta la próxima.